¿Tu familia dónde fue antes de que entrasen los nacionales? No, nosotros luego fuimos de aquí, en el último... ¿A dónde? A Bilbao. Pero antes de Bilbao, ¿dónde fuisteis? ¿No fuisteis a Orovio primero? No. Me vine a buscar la hermana, porque yo estaba buscando a Rápil. ¿No has oído hablar de Rápil? No. Rápil, con mi hermano solían andar a pescar y todo eso. Y ese Rápil y el hermano anduvieron colocando las tropas en la parte del Oíz, Garay y toda la zona aquella. Me dice, ¿qué antes que éramos? Pues, ¿Cómo colocando las tropas? ¿Qué quieres decir? Pues ya como venían ya rezagándose, ya como el frente quedó allí, y luego se están aquí en la parte de Garay. ¿Pero qué quieres decir colocando? ¿Ellos les decían dónde se tenía que situar? Claro, igual que los primos míos que eran de Guipúzcoa, vivían en la parte de Santander y Curizo, pero estuvieron aquí de sanitarios, unos de sanatorios y otros, cada uno tenía sus cargos, y ellos estaban por la parte de Oiz. Y yo estaba allí esperando, ¿y qué haces aquí, Ramón? Y esperando la lechera. ¿Qué lechera? Si hemos evacuado todo Garay, todo eso está evacuado. Y entonces venía la hermana a todo correr, en busca mío, como sabía dónde estaba esperando la lechera, para montar, coger la ropa, lo que más podíamos, y venía a Bilbao. Vinimos a Bilbao. ¿Y por qué queríais marchar de Durango? ¿A qué teníais miedo, pues? Pues estaban evacuando todo. Ya, pero ¿por qué teníais miedo? Quiero que me digas... Pues es que si vienen aquí no limpian el foro a todos. ¿Y por qué creíais que os iban a limpiar el forro? Los nacionales sí han sido más malos que la madre que le parió. ¿Qué hacían? Pues ¿qué sabíais que hacían? Pues a todos los bien hechos. Sí, yo aquí también después de la guerra todavía en guerra, mandaban a pueblos donde sabían, por ejemplo, en la parte de Asturias, o Santander, o esto, y mandaban a, como esto, Domínguez, Ticoles y esos, eran unos pistoleros, y mandaban allí papel, un tiro, o sea. Aquí hay una gentuza, aquí en Mayar y en todo. Esto ha sido, los mayores criminales dicen... Volvemos a Durango, y tu hermana viene a buscarte y os montáis en el tren. ¿En el tren? No, en el tren no, en la camioneta, en la última máquina que llevan a Bilbao, nos metimos allí. Y al lado de la riega, paró el autobús, que le dijimos, pues para que dé eso, y claro, el padre al ver eso ya empezó a pensar que iba, pues le dije, joder, que pues ahí el colchón y todo, y nosotros siguieron hasta la Meco, porque las máquinas de... ¿Quiénes fuisteis de tu familia? ¿Tu hermana, tú? Todos, menos Ignacio, que está en el frente, todos. Todos, o sea, los tres hermanos... El padre, María Luisa, Mercedes y yo, que era el más pequeño, y el padre, porque los hermanos no dejaban ya, si eran de 18 años, no dejaban ni para esto. Fuimos a Bilbao, porque mi padre las máquinas llevaron a Lamiaco y mi padre tuvo que ir a trabajar luego a Lamiaco. Porque nosotros nos quedamos en la Gran Vía, íbamos, porque no íbamos con intención de ir a América con el padre. Como el padre conocía ya lo de América, pues íbamos a ir a Santander, o sea, íbamos hacia el Sagrado Corazón, que estaba allí como un parking, y se dejaban alquilar camiones y cosas, o un coche viejo, o lo que sea, que no es como tan moderno como está ahora, y para ir a Santander, y en Santander pues ya embarcar, porque en Santander vivía un hermano de mi padre, que se casó con una pasiega en Guriezo, y bueno, esto aquí con los de Obregón, que ahora soy nombrado Obregón, sí. Me dijo, bueno, pues con aquellos de Obregón, pues tenía mucha amistad, y fuimos a esto. Cojo una siéntate. Tranquilo. Sí. Pues fuimos de esto y ahí yo con eso luego, si yo bajaba de líneas y todo eso. Si al cabrón este que ha estado hasta ahora de alcalde de Madrid, sí. Le conocí allí en esto, porque eso, al padre lo conocerías. Al padre, sí, a todos esos. ¿Qué te iba a decir? Y entonces estáis en Bilbao, y en Bilbao ¿dónde dormís o dónde...? Pues, el primer día dormimos ahí en esto, si nos buscaban, porque Pedro, el primo mío, que era el lugarteniente de eso, que aquí son... ¿El lugarteniente de quién? En Canadá. Pues de Juan Antonio Aguirre, todo con la guerra. Y casualmente íbamos por la Gran Vía para buscar allí, y pasó el padrino mío, y claro, mi padre me hizo cuenta que nosotros íbamos allí. Y, adiós, hombre Ramón, ¿qué haces aquí? O sea, ¿dónde está el padre? Pues aquí va. Y Santi, mi padre se llama Santi y todo. Y digo, ¿a dónde vais para esto? Y dice, uy, mira allí que hay mucha hambre y tal. Y nos llevó a la casa de su hermano, de Pedro. Una casa que nosotros hemos ido a la parte de donde está ahora esto del colegio de los salesianos o en Deusto. En Deusto, sí. Los salesianos no es... Sí. Los salesianos algo así es. Y fuimos ahí pues cortar aliso o lo que sea y pues para hacer leña para el fuego. Y veníamos con unos sacos de leña para casa y empezó a tocar la siena. Mi hermana que en cuanto eché eso, echó el saco en la mitad del puente y ya todo correr hacia el parque. Nosotros estamos en la media Recalde.
y echó el saco allí, aquí, ahí está la mayonesa que está todavía aquí, y echó todo y echó a correr. Pues yo me quedé allí, cogí el saco y arrastra con una mano, pues ya llevé hasta donde empieza el parque, y allí hasta que más era la aviación. Porque aquí si veían moverse a cualquier eso, te cogía y te ametrallaba. O sea que te tocó también muchos bombardeos en Bilbao, ¿no? Oh. ¿Eh? Pero yo digo, prefería estar allí encima de lo que es esto, donde me paraba el tren, ahí hacía como un caimán así, hasta que empezaron a entrar las balas ya de Archanda, y una bala casualmente quedó encima de la mesa. Y ya nos dijo Pedro, habrá que marchar en otro, tengo ya todos los papeles ya en orden para marchar a la Valencia. ¿Cómo os apellidaba Pedro? Ormachea. Ormachea.